está en línea, que ya nos ha atendido, que ya hemos conversado con él y lo vamos a hacer nuevamente para saber cuánta diferencia de ese primer contacto que teníamos con él, en donde los bombardeos se repetían, pero no con tanta intensidad, a la realidad de hoy, que uno lo mira atentamente como todo el mundo, pero ellos lo viven. Alexander, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, digo, ¿cuánto ha cambiado? Sabemos que la intensidad del bombardeo, del ataque ruso, está siendo parte de la realidad, pero también una defensa férrea por parte de ustedes. Sí, los bombardeos de verdad continuaron hoy también y tuvimos la información que un alto del fuego fue establecido, pero de verdad no funciona. Ahora mismo no funciona y hay la información que los rusos bombardearon, después de las negociaciones, bombardearon una ciudad que se llama Enerhodar. En esa ciudad está situada la planta nuclear lo más grande en Europa. Ajá. Y de verdad hay riesgo que esa ciudad va a caer bajo ocupación, bajo ocupantes. Y sí, ahora mismo esa barbaridad, si continúa, la ciudad de Kharkov la mitad de la ciudad de Kharkov es casi destruida. Muchísimos apartamentos destruidos. Aquí en Kiev, las ciudades cerca de la capital también tienen las destrucciones enormes. Y es la realidad en que vivimos cada día. O sea que vos me indicás que más allá de la información que nos llega con respecto a que habría un alto el fuego, una tregua momentánea de días, de horas, lo que sea, en estos momentos no se estaría dando porque los bombardeos continúan o no. Los bombardeos continúan, la batalla continúa, el alto del fuego no funciona. Yo tuve el pesimismo sobre esas negociaciones. Sí, pueden crear esos corredores humanitarios para que los civiles se huyan. Pero en los lugares donde hay batallas entre los ejércitos, entre las tropas ucranianas y rusas, ellos se continúan, no hay ningún alto del fuego, no funciona. Y pues ya, eso es el resultado de las negociaciones de paz. La última vez que hablamos con vos estabas en un colegio con la proximidad directa de un sótano para el ingreso al mismo, para protegerte y demás. En estos momentos te has tenido que mover de lugar. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo estás? Sí, mi vida de verdad se cambió porque en aquel día fue el primer día de la guerra y mi posición fue cierta, que fue un riesgo de perder la capital, perder el Estado y la independencia. Y nosotros tuvimos mucho miedo que de verdad hay que ir a centros de movilización y entrar al ejército. Pero me dijeron que solo la gente con la experiencia militar y los que sirvieron en el ejército antes pueden tomar la arma y ir al ejército. Los hombres como yo, sin la experiencia, el gobierno no nos deja tomar la arma. Bueno, contando la verdad de lo que está pasando al mundo, porque salís en varios medios internacionales, de alguna manera lo estás haciendo, estás en el frente de lucha, contando la realidad directa de lo que están viviendo. Alexander, decime cómo es el día a día de un ciudadano, porque uno piensa, yo miraba la destrucción y lo marcaba con los niveles de destrucción de la Segunda Guerra Mundial en los bombardeos que se realizaron en algún momento en diferentes ciudades de Europa. Pero uno ve semejante destrucción y uno se abre en el abanico de preguntas. ¿Qué pasa con los servicios? ¿Energía eléctrica? ¿Tienen agua potable? ¿Tienen un supermercado donde conseguir la mercadería para comer? Contame el día a día. Aquí en la capital sí tenemos todo esto. Las comunidades funcionan perfectamente, la internet también y también el transporte público. Sí, eso funciona en la capital, porque ahí vivimos tranquilo, más o menos tranquilo. Pero la gente, como en Kharkov, no tiene ni la luz, ni la agua potable, no tiene la gas, no tiene calificación. Vive como en una ciudad destruida después de bombardeos. Hay problemas con la alimentación ahí, porque muchísimas ciudades en la parte oriental son casi destruidas. Aquí en la capital sí. Sí tenemos toque de queda.
tenemos los límites para circular por las calles. Pues podemos salir de la casa solo desde 7 de la mañana hasta 8 de la tarde. Ajá. Es posible ir al supermercado, claro que hay las alimentaciones básicos, pero también hay rupturas de logística porque muchas plantas, muchas fábricas de alimentación o sean cerradas, sean ocupadas, destruidas, no pueden viajar porque las carreteras son cerradas o los puentes están destruidas, etc. Hay muchísimos problemas de logística. Y pues aquí en la capital yo no puedo decir que nuestra vida es mala aquí, porque la vida de la gente en las ciudades las ciudades orientales es horrible. Ahora mismo de verdad es horrible. Ahora, ¿cuál es el ánimo de ustedes? Digamos, han pasado varios días de guerra, salieron de la incertidumbre, conviven con ella, pero han salido de cierta incertidumbre, están en plena guerra, en plena lucha. Yo entiendo que ha habido algunas batallas ganadas que les genera un ánimo por encima de lo que uno puede pensar, o por lo menos es una mirada desde acá, decime vos. De verdad, yo pienso que el ejército sí tiene ánimo y la sociedad también tiene ánimo y está unida como nunca. Y yo creo que aquí no veo ningún sentido para rendirse. Después de tal grave bombardeos, la sociedad tiene ese sentido para hacerles pagar, puede decir, hacerles pagar por todo ese horror que los rusos aquí provocaron. Pues aquí es un sentido para resistencia más fuerte y por eso el gobierno se dirige a la comunidad internacional. Por eso nosotros aquí esperemos la ayuda humanitaria y armamentos, porque no nos falta la gente, nos falta armamentos. Hay muchísima gente con la experiencia que no pueden tomar la arma porque no hay suficiente. Y por eso el gobierno se prepara para la resistencia, para que se continúe. Falta armamento. Los drones turcos dicen que funcionaron muy bien, por lo menos en la información primaria, en la ayuda para lograr derribar, o en realidad trabajar sobre tierra, sobre misiles rusos, Sí, ¿no? porque gracias a los drones turcos que Ucrania tiene y que fueron enviados a Ucrania, ahora la capital está salvada, la capital está segura, gracias a esa tecnología del siglo XXI. Sí, Y, sí. Perdón, ahí te escuchaba. Decía, se nos va el tiempo y quería hacerte una pregunta más que tiene que ver directamente con la salud. Hay un enemigo que en este caso es contra el mundo frente a la realidad de la pandemia, digamos que todavía convive con nosotros, con una ola más baja en la mayoría de los lugares. Pero ¿qué pasa con ustedes, con los hospitales? Porque por un lado tenemos la realidad de la pandemia con necesidad de gente internada, no sé cuál es exactamente la situación de ustedes, y por otro lado los heridos u otro tipo de patologías que necesitan ser atendidas. ¿En eso está todo bien cubierto? ¿Hay tiendas de campaña? ¿Cómo lo están viviendo? Por primero, yo puedo decir, por cierto, que aquí COVID y Omicron no existen. No tenemos el coronavirus. Es el único país en el mundo, creo que Ucrania, que ahora no habla sobre coronavirus, porque tenemos los problemas más severos. No, claro, no se habla, claro. Sí, se Pero entiende. sí, los hospitales sí están abiertos y funcionan de forma alerta y tienen los protocolos de guerra. Eso que yo leí en las noticias, que los doctores tienen esos protocolos para cómo actuar con los heridos desde batalla. Pero claro que hay la gente que sufre de este coronavirus, es un problema también porque esa gente no es difícil ir al hospital esos días, porque la ambulancia también puede no llegar, porque hay bombardeos, hay peligro, es peligroso viajar por la calle, porque pues aquí la pandemia provoca algunos problemas junto con la guerra. De verdad, la pandemia fue un problema enorme para Ucrania antes, pero ahora sobrevivimos. Ahora de verdad sobrevivimos aquí. Claro. El problema es más grande con lo de la guerra y ha quedado absolutamente en segundo lugar la pandemia. Esperemos que no se complique. Bueno, desde acá oramos en realidad y esperamos que en algún momento llegue la solución, llegue la tregua, que realmente se puedan poner de acuerdo y que vuelvan a estar en paz. Yo me imagino que ustedes lo que están viviendo en cada mañana que se levantan tiene que ver con una pesadilla, con una irrealidad que sin embargo es parte de la realidad, ¿no? No, de verdad, no. Yo me acostumbré a esa vida. Lo que me pone nervioso es
es toda esa presión y chantaje, esa tensión en las noticias, en la vida cotidiana, porque toda la gente está cansada a vivir en tal condiciones, a trabajar desde la madrugada hasta la noche, porque sí, hay mucho trabajo, muchas tareas que hacer a sus días, y la gente vive en unas condiciones extremas. Cada día vivimos como en un campo de batalla, no solo en las trincheras, pero también en el Internet, en espacio de información, y eso dura durante una semana, y claro que para mucha gente las baterías se agotan. No es posible vivir en tal condiciones como permanentemente. Y por eso de verdad la gente está cansada de todo eso, pero en el mismo tiempo se resiste. Hay que ver, Sí, sí. hay que esperar, Sí. hay que Te resistir. dije que era la última, pero voy con una más. En realidad es tan solo en una palabra y vos como analista especialista en política me lo podés definir quizás mejor, porque hubo una palabra por parte de un primer funcionario ruso que tuvo que ver con algo que nadie quiere escuchar, que es con la posibilidad de otras armas, del recurso atómico, que es el que el mundo teme, ¿no? Sí, de verdad yo como analista político, yo pienso que esa herramienta sí puede ser utilizada en Ucrania. Rusia de verdad puede utilizar la arma nuclear si hay tan riesgo, y nosotros estamos preparando para eso, porque hace una semana nadie, como la gente civil, no podía creer que la guerra de gran escala puede pasar. Pues ahora mismo yo creo que el Kremlin de verdad está dirigido por unas decisiones locos, unas decisiones extremas, y por eso hay que entender que sí, puede pasar. Una bomba nuclear puede ser lanzada de menos potencial, no como una guerra, no como una bomba grande, pero de menor Sí, potencial. sí, sí. Eso puede lanzar para hacer el gobierno a dejar armas, a desarmarse. Eso puede lanzar sobre la capital, alguna ciudad civil, pues la comunidad internacional debe entender que ahora de verdad hay un riesgo de bombardeo nuclear. Eso sí, eso digo por cierto. Alexander, gracias por habernos atendido. Hasta luego. Gracias.